Buenas tardes. Damos inicio a la segunda sesión del curso de Niñez y Adolescencia. En primer lugar, pues, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir en el día de hoy con ustedes, apreciados estudiantes, un inicio de un año 2021 lleno de mucha fe, expectativas positivas hacia lo que está sucediendo a nivel mundial, que Dios tome el control pues de todo lo que nos está ocurriendo y podamos salir airosos de esta situación. Pedimos por nuestros familiares, por todas las personas que hoy día están padeciendo de este terrible virus, que Dios pues les permita recuperar su salud y gocen pues de una vida buena, sin secuelas, y que podamos pues tener una vida saludable, agradable a Dios y para que podamos compartir con nuestros familiares. En el día de hoy vamos a continuar con la discusión o la presentación del tema desarrollo del adolescente, y para ello pues vamos a realizar lo que es la proyección de las diapositivas que he preparado para usted para ir revisando cada uno de los puntos que ustedes deben conocer y manejar con respecto al módulo o a la asignación en sí, a la asignatura en sí. Así que ahorita vamos a hacer lo que es la presentación. Si durante la presentación observan que hay alguien solicitando permiso para ingresar, les agradezco pues me avisen para ir, eh, permitirles el acceso. Así que vamos a ver lo que es la presentación que he preparado para ustedes. Cuando escuchamos hablar de psicología de la adolescencia, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Jóvenes con dificultades para comunicarse con adultos, jóvenes en fases de rebeldía, con inconformismo, reafirmación del yo, extremismo y confusión. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que el joven busca, primero, la oposición. Segundo, pues la rebeldía. Se van a los extremos, o son muy introvertidos o son muy extrovertidos. También pues tenemos que empiezan a aparecer los ideales de la edad, como por ejemplo a nivel de adolescencia ya los chicos empiezan a discernir sobre lo que van a querer estudiar, sobre las metas que se van a trazar. También tenemos las situaciones de que empiezan a llevar la contraria a los adultos, a sus padres, a las personas que les acompañan, a ir en contra de todo, se sienten pues que tienen el conocimiento, manejan la información, y más en esta época en la que vemos que los chicos o los niños desde muy pequeños tienen demasiado acceso a la información. O sea, ya el tiempo en que el chico o el adolescente o el niño le pedía información a los padres sobre temas que desconocía, ese tiempo quedó atrás, porque ahora con un solo clic en la computadora encuentran una gran cantidad de información que no siempre es la información adecuada o acertada en los casos. También vemos entonces que en esta etapa se empiezan a dar los cambios físicos, donde los chicos pues empiezan a mostrar el desarrollo más bien orgánico. Empezamos a ver el crecimiento del busto de las niñas, el desarrollo muscular de los chicos, de los varones. Entonces también allí se establecen espacios o ¿cómo explicarlo? Distanciamiento entre grupos de jóvenes. Hay unos que pues van a desarrollar algún tipo de confusión con respecto a los roles, y van a ver más marcada pues en algunas jóvenes adolescentes femeninas la parte esta de arreglarse, de querer, por ejemplo, ahora está muy de moda entre las chicas
ir a las salas de belleza, a que les marquen las cejas, a que les pongan pestañas postizas, a que le hagan el encapsulado en las uñas. Y eso en algunos casos, pues para ellas les da un tipo de estatus o un lugar dentro de el espacio o sus iguales. También vemos a otros pues que desarrollan con la iniciativa o el deseo de tener tatuajes, de ponerse piercing, de dejarse crecer el cabello los varones. Y también pues vemos esa necesidad que tienen de ir a todos los lugares sin la compañía de sus padres, de sus madres, de sus personas adultas, porque se sienten o consideran que ya pues es el momento de pasar a otra nueva etapa. También tenemos que existen aspectos puntuales en la adolescencia, como es el caso de la autogeneratividad o el autodominio o autonomía por parte del adolescente. Vemos que algunos desarrollan la necesidad de buscar alternativas económicas. Vemos que en esta etapa algunos chicos y chicas solicitan o hacen para realizar algún tipo de actividad económica que les genere recursos para cubrir sus gastos. También vemos que se da una gran deserción escolar a este nivel, pues porque algunos consideran que ya no necesitan seguir estudiando o ya quieren hacer otras cosas porque ya son grandes, quieren ser independientes. Sin embargo, allí es que juega un rol muy importante el papel de la familia, en el cual sí le debe dar el espacio para que el adolescente o el joven realice algunas actividades, pero siempre manteniendo o dirigiéndole para que sepa que existen metas a largo plazo que son necesarias y que deben cumplir siempre y cuando tengan elementos o capacidades desarrolladas que solo las va a dar o las va a generar si se preparan para ello. Entonces allí tenemos pues el papel ese que deben jugar los padres, los tutores, los quienes cuidan a los niños, en este caso a los adolescentes. También tenemos que se generan grupos y redes de apoyo social, tanto positiva como negativamente. Si ustedes en algún momento tienen o en este momento tienen hijos adolescentes y tienen el acceso a ingresar a sus teléfonos celulares, se van a dar cuenta de que tienen una gran cantidad de contactos y grupos de WhatsApp, que es la herramienta que se está utilizando mucho en este momento. No sabemos si a futuro van a existir otras herramientas, pues mucho más avanzadas. Sin embargo, en sus grupos de WhatsApp, de Instagram, de Snapchat, de ¿qué otro sistema también? El TikTok, donde hay grupos y personas con aspiraciones o con gustos afines a ellos. Por ejemplo, entre las adolescentes ahorita son muy populares los grupos musicales coreanos, no sé si los han visto, y hay una gran cantidad de grupos que se arman con niñas de diferentes países, donde están pues pendientes de qué hace su grupo de K-pop favorito, qué cosas lanzan al mercado. Yo no sé si ustedes vieron un celular que tiró Samsung en el mes de julio, que costaba un dineral, pero costaba un dineral simple y sencillamente porque el grupo musical del momento, que es un grupo coreano, era el que hacía el marketing del teléfono. O sea, el teléfono tenía, claro, funciones avanzadas y muchas cosas, pero realmente el costo del teléfono era por el grupo musical que lo estaba patrocinando o lo estaba promoviendo, más bien. Entonces, en ese sentido, pues vemos que los adolescentes van a buscar esos, esos grupos de personas que tengan aspiraciones o gustos afines a ellos. Asimismo, pues también vamos a ver pues que en esta etapa se forman lo que son las pandillas, los grupos delincuenciales, que es la parte negativa del asunto. Entonces, eso con respecto
a la, a la, a la, a la generación de grupos. También tenemos que buscan su propio camino y definición. Es la edad donde el joven o la persona se visualiza en el futuro. Es la edad en la que va desarrollando aptitudes para luego la elección de una carrera. También participan en actividades físicas, recreativas con sus grupos. Vemos entonces que aquí también en esta etapa destacan en lo que son las actividades deportivas, en las actividades recreativas, en lo que son las bandas en los colegios, los grupos de batutera, que son muy populares entre las chicas. Y finalmente tenemos también que se inicia el desarrollo sexual y la identidad sexual. Esto no quiere decir que inician una vida sexual. Sin embargo, viendo las estadísticas del Ministerio de Salud, sabemos que hay un gran número de adolescentes que marcan altos niveles de embarazo y que no solo se da en las áreas comarcales o en las áreas de difícil acceso, sino que estamos viendo cada día en nuestras ciudades muchas adolescentes embarazadas debido a esto, al desarrollo sexual y la identidad sexual. También está muy en boga el tema de la identidad de género que es promovida por los grupos LGBTQ, que son pues los que están promoviendo una serie de políticas y elementos que lo que hacen pues es crear más confusión en lo que es para los adolescentes en este momento. Luego viene el desarrollo de la personalidad. El adolescente tiene ante sí tres problemas vitales fundamentales. En primer lugar, el trabajo, en segundo lugar, la vida social y en tercero, el amor. En este sentido, pues tenemos que el adolescente va a confrontar tres situaciones que para los adultos puede que no tengan mayor importancia ni trascendencia. Sin embargo, para ellos es vital. En primer lugar, buscan generar algún tipo de recurso económico para así pues suplir algunas necesidades que ellos consideran prioritarias. Ya aquí está de lado o queda de lado el tema de necesidades básicas como alimento, vestido, salud, educación. Ellos tienen otras aspiraciones que desean suplir con este trabajo. También la vida social, con qué grupos alternan, con qué grupos se relacionan, con qué personas pues mantienen una buena comunicación y pues eso les da algún tipo de estatus. Están entonces los introvertidos, los extrovertidos, los que no son, los que son antisociales y eso para ellos es bien importante. Y el amor. Ya cuando tenemos adolescentes que quieren reafirmar pues esa necesidad o esa alternativa de tener una pareja o alguien que le genere pues esos sentimientos de exploración y es aquí donde es importante mantener esa relación o esa comunicación con ellos, ya que, como les decía al principio, como tienen acceso a tantas herramientas tecnológicas, son presas fáciles de los pederastas o las personas que no tienen escrúpulos y que ingresan pues a redes sociales con el fin de conseguir estos chicos que no tienen la debida orientación. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso que hubo de un pseudo-odontólogo ortodoncista que ofrecía unos servicios por internet a jóvenes y que para ponerles los brackets o frenillos a módicos precios y citaba a las adolescentes en sitios apartados en la ciudad y abusaba sexualmente de ellas. Pues es debido a esto, o sea, la necesidad que tiene el adolescente de encajar o de buscar o de destacar en el grupo para llamar la atención de sus iguales. Entonces, pues ahí vemos que fácilmente son presas de la delincuencia debido a que poseen demasiada información o tienen acceso a muchísima información.
También vemos que el desarrollo de la identidad. Empiezan a visualizarse cambios físicos, cambios intelectuales que suscitan en el adolescente una crisis de identidad. Empiezan a hacerse la pregunta de quién soy yo, qué realmente puedo esperar. También pues vemos pues que empiezan pues a buscar ese espacio dentro de la sociedad o de su grupo de iguales. Tres vertientes de su nueva identidad. Primero, la sexual, que no debe confundirse ni con la masculinidad ni la feminidad adquirida mucho antes y que exige a la vez una buena concepción de su rol sexual y una cierta comprensión de su propia sexualidad. En el aspecto sexual ya salimos del tema de si es niño o es niña, sino que más bien eh, empiezan a identificarse sobre qué aspectos de su sexo contrario les atrae y qué no. Entonces allí pues vemos que se destacan pues los aspectos del rol sexual. Vemos a aquellos chicos que son varones que son muy hormonales y que demuestran fortaleza frente a sus iguales, y vemos otros pues que tienen más bien un rol más pasivo, que no significa que no estén identificados sexualmente, sino que su propia personalidad pues les da ese tema pues más pasivo. Tenemos también la vocacional, que es qué deseo ser, qué deseo estudiar, qué deseo trabajar. Y es aquí pues donde es necesario una guía o un aporte por parte del adulto de qué cosas son importantes sin caer, ojo, sin caer en la imposición, sino más bien destacando aquellos aspectos positivos del joven. Por ejemplo, podemos ver que hay chicos que durante su desarrollo académico y escolar no destacaron en determinadas materias, sin embargo, cuando llega la toma de decisión con respecto a sus intereses vocacionales, vemos que destacan grandemente y que al final del camino, haciendo una buena dirección y una buena orientación, pueden elegir una carrera eh, adecuada para sus intereses. También tenemos pues las ideologías basadas en un tema de sistema de creencias, valores e ideas. Allí entran mucho los aspectos de la religión. Si tenemos un hogar donde los padres practican algún tipo de ideología religiosa, los chicos pues van a encajar o a destacar dentro de esa ideología, o de acuerdo al reforzamiento que han recibido, si ha sido negativo, van a hacer exactamente lo contrario. Vemos también los valores, como les decía en la clase anterior, se aprenden desde el hogar, desde el momento en que el niño es concebido, y es ahí donde ellos van pues a destacar y a verse pues los elementos, y también empiezan a desarrollarse sus ideas. Por ejemplo, ahorita en los noticieros estuvo muy sonado la semana pasada el tema de la aprobación del aborto en Argentina. Se aprobó la legalización del aborto y escuchábamos jóvenes señalar que el aborto era una decisión del ser humano, puesto que era su cuerpo. Entonces, ¿de qué manera esas ideas que tiene, los conceptos que tiene el adolescente, pueden ser tergiversados por toda la información que reciben del exterior? Y la importancia, pues, de buscar los mecanismos para direccionar o para apoyar en el sentido de que la información sea la correcta, de acuerdo a las ideas que se tengan dentro del sistema del hogar. Existen 4 estados en la evolución de la identidad. En primer lugar tenemos la identidad difusa. Entonces, en esta podemos decir que los sujetos no han experimentado un periodo de crisis, ni se han comprometido con una ocupación, ni una religión, ni una filosofía política, ni roles sexuales, ni opciones personales de conducta sexual.
no han experimentado ninguna crisis de identidad en relación a cualquiera de estos puntos, ni tampoco han pasado por un proceso de reevaluación. Sin embargo, es importante pues allí que la persona esté atenta o el adulto responsable esté atento de los cambios que presente este adolescente, ya que al no existir crisis, muchas veces pasamos por alto algunas señales que el adolescente puede mostrar o que puede estar reprimiendo. Entonces, allí el rol importante de los padres y de los profesionales de la salud mental para identificar aquellas cosas. Y es por ello que en condiciones normales, entre comillas, cuando los chicos asistían a los colegios, era un rol importante que jugaba el docente, el profesor de orientación, el consejero que observaba a todo su conglomerado de estudiantes y podía identificar algunas situaciones pues que le llamaran la atención y que de repente pasaban por alto dentro del hogar y que ahora no se tienen debido a que todo se hace de manera virtual y que no tenemos ese espacio o ese interactuar de tú a tú para visualizar y saber de qué manera está el chico y el adolescente pensando y asumiendo pues las responsabilidades de su vida. Entonces allí es una doble tarea que tienen en este momento los familiares, los padres, los hermanos mayores en visualizar qué cosas le están llamando la atención a ese adolescente o a ese preadolescente dentro del hogar y cómo direccionarlo o cómo apoyarle, debido a que el tema de la virtualidad genera otros conflictos emocionales como el sentimiento de soledad, la falta de compartir con otros iguales, el aburrimiento que no es más que una depresión enmascarada. Entonces hay que prestar bastante atención, procurar pues mantener esa comunicación tú a tú, ya sean los padres, los hermanos mayores, los tíos, personas que tengan acceso a ese adolescente para saber de qué manera está pensando y meditando ese adolescente que tenemos en el hogar. Luego está la moratoria, que se caracteriza por un conflicto sin toma de decisión. Es como un periodo de espera y que está comprometida con la crisis de no tomar la decisión ni hacer elecciones. Es como estar en un momento, en un espacio en el que el joven o el adolescente no toma decisiones con respecto, por ejemplo, a qué bachiller voy a estudiar o si voy a practicar algún tipo de deporte, algunas cosas pues que son importantes en su momento y que debido a que no se ha dado una crisis, no se da una toma de decisión. Luego viene la identidad prestada o frustración. Es lo opuesto a la moratoria y el individuo no ha conocido crisis ni periodos de cuestionamiento, pero ha tomado decisiones y compromisos y simplemente ha asumido valores de sus padres sin cuestionar los valores personales. En este punto, muchos adolescentes, por no llevar la contraria a lo que es el sistema familiar o por evitarse conflictos con su sistema, simplemente deciden asumir o seguir las orientaciones de manera irrestricta de la forma en que los padres pues le van direccionando, y muchas veces esto lo que termina es por crear frustración, ya que la persona no está tomando una decisión con respecto a sus intereses y sus capacidades, sino más bien a lo que los padres consideran. Y esto lo vemos mucho cuando el adolescente o el joven va a ingresar a la universidad, que muchas veces los papás, por ejemplo, yo tuve un caso de un chico que venía de la comarca y este muchacho llegó a la oficina a pedir orientación porque su papá le había dado el dinero, venía de Bocas del Toro, un lugar muy distante, le había dado el dinero para que hiciera su reclutamiento en la Facultad de Enfermería. Y le había dicho que si no lograba ingresar a la Facultad de Enfermería, no regresara a la casa, porque ellos no iban a tener a una persona o no iban a educar a una persona si no estudiaba lo que ellos consideraban que era lo que les iba a generar el mecanismo para salir de la pobreza. Cuando el chico llega a la oficina, llega totalmente frustrado porque en su prueba de intereses vocacionales que se le había hecho con antelación, no le salían
intereses en el área de enfermería y además no había pasado, no había aprobado el curso para el ingreso o para lograr un cupo porque es una carrera con cupos limitados. Cuando yo le hago la entrevista, me percato que él tenía las manitas, digo manitas porque era un niño muy menudito, sus manos entre sus piernas. Entonces yo, hablando con él, yo lo sentía tan nervioso y tan agitado que yo intenté pues hacer un relajamiento y le solicité que extendiera las manos. Cuando yo veo sus manos, casi me desmayo. El niño a los 8 años se había caído de un zarzo. Ustedes saben que los zarzos son unos puentes ecológicos que hay en las áreas comarcales. Se había caído de un zarzo a una gran altura y él había metido sus manos y las dos manos estaban totalmente inmóviles. Era un chico muy inteligente. Sin embargo, él no tenía movilidad en las manos. Entonces, fue una de las razones por las que la Facultad de Enfermería lo rechazó, porque ustedes saben que una enfermera debe tener agilidad en sus manos para canalizar, para inyectar, o sea, para hacer muchísimas cosas que se requieren. Entonces, cuando él me cuenta pues todo lo que le había ocurrido, entonces yo le expliqué que su asunto de sus manos, que si él había recibido atención médica, me dijo que no, que él estuvo desmayado durante muchas horas después de la caída y que posteriormente pues había tenido esa situación. Entonces, se le dio la orientación y se le recomendó carrera en el área humanística y asombrosamente pues ese chico en 4 años concluyó su carrera y hoy felizmente está laborando como docente del área de sociales en la zona comarcal. Fue uno de los tantos casos pues que fue rescatado. Sin embargo, hay muchos otros casos en los que la imposición de los padres impide que el joven pueda desarrollar o realmente tener una identidad y una idea de lo que va a realizar en su vida. Posteriormente, pues tenemos el otro punto que se llama identidad realizada. La persona ha conocido un periodo de conflicto, ha asumido compromisos personales, ha experimentado una moratoria psicológica y ha resuelto sus crisis. Este sería el ideal. La identidad, pues, realizada es el ideal, ya que, como les decía, el tema de la crisis, pues, es importante para desarrollar lo que es la autoestima, la motivación y poder hacer elecciones propias y que van a ser de beneficio para su desarrollo personal. Luego teníamos pues la actividad del ensayo, que todos debieron haber realizado y que son de las lecturas previas y podían hacer un ensayo acerca de qué es ser adolescente para usted y debías tener 3 párrafos de desarrollo, un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión. Nada del otro mundo, simplemente hablando acerca de la experiencia, pues y que el módulo les iba a ser de utilidad para desarrollar dicha actividad. Luego tenemos el desarrollo del adolescente de los 11 a los 20 años. En primer lugar vamos a ver el aspecto físico y es a partir de los 11 años en las que vamos a ver los aspectos del desarrollo del adolescente, del niño preadolescente, donde ocurre la maduración reproductiva. Vemos la primera menarquia de las niñas, que puede ser antes o puede ser posterior a los 11 años. También vemos pues en los varones el desarrollo de su aspecto sexual, físico, aparición de los vellos corporales y el desarrollo pues de su área de pene y testículos, área sexual. También vemos que hay riesgos para la salud, aspectos conductuales, también aspectos como el trastorno de la alimentación y el abuso de drogas. En este sentido, es muy importante vigilar qué están comiendo nuestros chicos. Con el tema de la inclusión del aspecto virtual, se ha dejado mucho de lado el compartir, el hacer el ritual de la alimentación como debe ser. Entonces, en la mesa, donde estemos juntos, donde podamos visualizar qué están comiendo y cuánto están comiendo, principalmente nuestras niñas.
nuestras adolescentes, ya que es en esta etapa donde se empiezan a preocupar por lo que son los aspectos de cómo me veo, cómo me queda, qué quiero, estoy gorda, estoy flaca, me falta. Entonces allí es, por eso es que es importante que hagamos ese ritual familiar, aunque no tengamos tiempo, aunque pensemos que es una pérdida de tiempo, que ya son grandes, que ya pueden comer solos, es lo que nos va a servir realmente para identificar cuánto y qué están comiendo nuestros chicos. Y no debemos esperar a que nuestros hijos cumplan 11 o 12 años, sino que debe ser un proceso desde el momento en que el niño empieza a ingerir alimentos, que podamos tener la capacidad de saber qué pueden y qué deben comer. Hay muchos padres que, por ejemplo, yo conozco muchos casos en los que me dicen, no, es que mi hijo no come frijoles, o es que mi hijo no come carne, o es que mi hijo no come cosas, vegetales, no le gusta el determinado vegetal, o sea, en la realidad que vivimos, en las condiciones que vivimos en el mundo, nosotros no podemos mantener jóvenes, hijos pequeños o niños a los cuales debamos alimentar con franquicias o con cosas que ellos quieran comer. A los hijos hay que enseñarles a comer todo lo que la familia o el grupo familiar tenga acceso, siempre y cuando procurando que esa alimentación sea balanceada y que permita pues una nutrición adecuada, considerando pues los elementos de las tablas básicas de alimentación, que son tablas probadas y que requieren o que han requerido muchos años de estudio y que han determinado que son los verdaderos elementos que son nutridores y efectivos para el desarrollo de los chicos. Entonces, muchas veces, si tenemos un poquito más de recursos que nuestros padres, consideramos que el darle a nuestros hijos la pizza o la comida de la franquicia o la hamburguesa de moda es suplir sus necesidades, pues estamos cometiendo un error, ya que siempre debemos estar vigilantes de lo que realmente es favorable para su salud y su desarrollo. Y es por eso que vemos obesidad mórbida en adolescentes, vemos diabetes en adolescentes, vemos hipertensión en adolescentes, ya que no hemos vigilado el tema de la saturación de azúcares y grasas dentro del sistema inmunológico del chico. También en esta etapa se da mucho lo que es el abuso de las drogas, el alcohol, debido a que, como les hablaba anteriormente, se da el periodo de el deseo de tener una autonomía, nuestros hijos empiezan a asistir a actividades sociales con sus iguales y en dichas actividades, por lo general, se van a encontrar con drogas y alcohol. Entonces es importante que se tenga la información adecuada para que ellos sepan responder o puedan desarrollar realmente pues capacidad para negarse o para no ser víctima pues de las drogas y el alcohol. Entonces, según la Sociedad Americana de la Salud y la Medicina de la Adolescencia, la sitúa entre los 10 y 21 años distinguiendo tres etapas, la etapa inicial, la media y la tardía. Los cambios tienen una amplia variación dentro de la normalidad. Por ejemplo, la adolescencia temprana es la que vamos a ver de los 10 a los 13 o 14 años. En esta pues vamos a observar, como les decía anteriormente, el cambio corporal y vamos a ver pues que van a desear vestirse de manera diferente, van a buscar elementos que quieran destacar y pues allí es que debemos estar los padres o los cuidadores al tanto de qué es lo que es realmente importante y positivo para ellos. Luego viene la etapa media, que es desde los 15, de los 14, 15 años a los 16, 17. Y luego la adolescencia tardía, que es de los 17 a los 18 en adelante. Aquí vemos que los cambios más relevantes en el desarrollo son los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las glándulas gónadas y las glándulas suprarrenales y los objetivos psicosociales necesarios para incorporarse a la vida adulta. La mayoría de los adolescentes deben superar estas etapas sin mayores dificultades. Sin embargo, en el caso de ambos es importante estar atento a estos cambios. Aquí vemos que hay padres, por ejemplo, que dicen, no, mi hija se desarrolló a los 14 o a los 13 años y le viene el periodo
una vez al año o 2 veces al año. Eso no es normal, señores. Es importante que observemos que nuestras adolescentes menstruen de manera formal todos los meses. No es que la menstruación le vino y demoró 3 meses y luego demoró 6 meses y no vamos a prestar atención porque a fulano o a mengano o a un pariente le sucedió de manera igual. No, porque ahora existen muchos elementos que el cuerpo da como alerta para que estemos al tanto después de estas situaciones que se van presentando con nuestros hijos, nuestras hijas. De igual manera con los chicos. En esta etapa vemos pues que se da el cambio de la voz, y muchas veces son víctimas de los propios familiares que se burlan porque a los muchachos se les sale el gallo o porque son víctimas de burlas si, por ejemplo, la madre se da cuenta de que está teniendo los llamados sueños húmedos. Entonces, es importante que seamos cuidadosos en cuanto a lo que es la intimidad del chico, ya que, como les decía, se están formando pues lo que va a ser su identidad, su autoestima, su autonomía, y debe ser pues lo más expedita o lo más positiva posible. Luego viene el aspecto cognitivo. En el desarrollo cognitivo cabe destacar distintas dimensiones, lo que es la inteligencia, la capacidad crítica, la imaginación y el aspecto afectivo y la personalidad. En este aspecto se desarrolla la capacidad de pensar. Aquí ya la persona debe tener la capacidad de desarrollar problemas abstractos y por eso es que, por ejemplo, vemos que van a dar cursos como geometría analítica y matemáticas, van a dar trigonometría, se van a dar pensamientos como filosofía y lógica, donde el joven va a tener la necesidad de hacer el aspecto de desarrollo de su capacidad crítica, el análisis. Ya no es como en la primaria, donde al niño se le ponía 2 más 2 es 4 y esto es una regla máxima. Sin embargo, acá no, acá ellos van a trabajar con letras, con números, con índices, con raíces. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que tengan la capacidad de desarrollar aspectos críticos. También se les van a dar lecturas para el análisis, se le van a dar temas de interés donde él va a poder desarrollar lo que es su capacidad de hacer una crítica constructiva o destructiva, dependiendo de los aspectos que él quiera desarrollar. Y también se presta mucho para lo que son los espacios para los debates, para los foros, donde ellos van pues, a poder destacar. También se da mucho lo que es la imaginación, el desarrollo artístico y el aspecto afectivo y la personalidad. También vamos a ver allí que vamos a destacar lo que es cómo son capaces de mostrar afecto hacia las otras personas y cómo es su personalidad. Algunas personas dicen, bueno, es que mi hijo es retraído, mi hijo es tímido, mi hijo es... O sea, hay que aprender a conocer cada etapa del desarrollo para poder guiar y ayudar a nuestros hijos o parientes. Luego viene la parte psicosocial, en donde es posible que el grupo de compañeros amigos ejerza algún tipo de influencias positivas y negativas. Como les decía, se van a desarrollar grupos donde el joven o el adolescente se sienta cómodo en un grupo de debate, en un grupo artístico, en un grupo de danza, en el aspecto positivo. Y otros, como por ejemplo, van a desarrollar afinidad con los grupos emo, por ejemplo, los grupos estos que escuchan rock y que desarrollan algunas estrategias o elementos distintivos de que pertenecen a un grupo, los que se tatúan, los que pertenecen a algún tipo de pandilla. Entonces, allí es este momento en que él va a desarrollar su grupo psicosocial. Luego viene la adolescencia temprana y la o inicial. En este aspecto vemos que eh, el adolescente tiene lo que es el duelo entre el cuerpo y la relación infantil con sus padres. Allí vamos a ver que el adolescente va a presentar ese
esa necesidad o esa pérdida por todo lo que representaba el, por ejemplo, ir al McDonald's y meterme en el juego a brincar con otros niños. Ya no lo puedo hacer porque ya tengo 11 o 12 años y ya no encajo en eso, pero tampoco encajo entre los más grandes. En la relación esta del papá sobreprotector o la mamá sobreprotectora, ya yo debo tener una autonomía o definirme. Entonces allí ellos pasan por un proceso de duelo. También los padres pasan por el proceso de que ya el niño no es niño, sin embargo quiero seguirlo sujetando o tratando como tal, entonces allí el padre pues pasa por ese proceso que no es fácil porque muchas veces pues no están preparados para ver crecer pues a los niños. Luego viene la reestructuración del esquema corporal, todo lo que es eh, el esquema corporal, lo que el joven va a plantear físicamente. Hay unas niñas que se súper desarrollan rápido y hay otras que no. Entonces, cómo ellos van a ir haciendo ese proceso. Luego vienen los ajustes emergentes o cambios sexuales. Como les decía, hay niñas que, por ejemplo, a los 9, 10 años ya tienen una menarquia. Sin embargo, hay otras que a los 14, 15 años no tienen una menarquia. Tienen desarrollo físico. La menarquia es la primera menstruación. Tienen desarrollo físico, crecimiento de los pechos o el busto, ensanchamiento de las caderas, y hay otras que no. Hay otras que ganan peso, hay otros que tienen desarrollos de acné, por ejemplo. Todas esas son cosas que hay que visualizar y tener claras pues, para poder ayudarle a lo que son nuestros niños o nuestros hijos. Tenemos también entonces que vienen la afirmación a través de la oposición, que no es más que el oponerme a lo que está establecido, llevar la contraria, eh, que va a generar conflictos dentro de sus familiares, los abuelos, los tíos, los padres, que van a ver cómo ese chico se está poniendo rebelde, se está saliendo los cabales, no hace caso. Luego viene la ansiedad. El joven o el adolescente temprano pasa por periodos de muchísima ansiedad ante lo desconocido, ante el temor de no encajar, ante las situaciones que se puedan presentar con sus iguales y su familia. Luego viene las dificultades en la familia, los problemas que se van a desatar con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres, que a veces vienen acompañados pues de conflictos que le van a generar también estrés. Y las relaciones grupales con el mismo sexo. Allí pues vamos a ver la influencia de las relaciones grupales que ellos tengan, el grupo de amigas o amigos, y ahí pues también juega un papel importante los padres o quienes guían al adolescente de qué manera, qué tipo de relaciones son convenientes para su autonomía y cuáles no. Luego viene de la adolescencia media, que aquí vamos a ver que se da una diferenciación y la desidealización del grupo familiar. En esta adolescencia el joven empieza a ver diferencias, empieza a ver que su grupo familiar no es o no representa lo que él considera, ya sea de forma positiva o negativa, y ahí pues hay una serie de situaciones que deben ser abordadas y allanadas. Deseo de reafirmar el atractivo sexual y social. Aquí vemos pues chicos y chicas tratando de encajar en el aspecto sexual y social, la elaboración de identidades, el interés por nuevas actividades, la búsqueda de autonomía, la independencia, el querer hacer las cosas por su cuenta, el entablar relaciones de pareja. Algunos tienen pues el tema de que no les llega lo que es el desarrollo físico y lo consideran adolescencia tardía, y la ansiedad frente al futuro. Les toca tomar decisiones. En esta etapa pues ya van a tener que hacer actividades propias de, de adultos, van a tener que definir qué
qué carrera desean estudiar, qué cosas van a realizar, si van a trabajar, y pues la búsqueda también de otras relaciones más positivas o negativas. Se da también lo que es el cambio de los modelos de la autoridad. En este aspecto, pues ya no, el adolescente no está dispuesto a aceptar de una manera irrestricta el tema de la autoridad de los padres. Y si en todo caso el sistema familiar está debilitado, pues con mayor razón va a sentirse confundido y en malas condiciones. También está eh, la capacidad de autocuidado y cuidado mutuo. En este aspecto, pues tenemos que el joven ya debe tener la capacidad de poder cuidarse al salir del círculo familiar, tomar decisiones con respecto a su seguridad y las relaciones de pareja o intimidad. En este aspecto, pues también vemos que muchos adolescentes inician su vida sexual en esta etapa y a entablar relaciones de pareja. Entonces es importante que tengan pues una orientación adecuada. También vemos que se da lo que son los grupos afines o intereses. Ahí teníamos la actividad 3, que era la presentación de las metas, que es lo que vamos a ver ahorita. Se había dicho inicialmente que en grupos de 3, pero algunas personas se comunicaron conmigo para decirme pues que no podían de manera grupal, así que no hay inconveniente. Es un tanto mejor que sea de manera independiente. Y luego viene lo que es el punto 4, que hablábamos de niñez y adolescencia, que el crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente son dos fenómenos íntimamente ligados. Si el individuo no tuvo una niñez debidamente direccionada, la adolescencia va a estar minada de dificultades. Entonces, es importante que primero veamos todos los aspectos, y por eso fue que me tomé el tiempo de en la parte de niñez explicarle los aspectos positivos del desarrollo del niño desde el punto de vista físico, cognitivo y relacional, que esto va a permitir pues que las estructuras corporales estén idóneas para el momento que se dé la maduración y las funciones del cerebro y otros órganos vitales. O sea, es fundamental que ese embarazo, ese nacimiento y ese crecimiento del niño sea adecuado para que el adolescente pueda pasar por las etapas de manera menos accidentada. Dice, la niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Es posterior a la infancia y precede a la adolescencia. Normalmente esta etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años. Recuerdan que les decía que los de 6 a 12 años es donde se da un desarrollo de lo que son las neuronas, es la capacidad que va a tener el niño para aprender, para desarrollar inteligencia, pero también va a depender de la estimulación que ha recibido desde el momento del nacimiento. La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano y es posterior a la niñez y precede a la juventud. Entonces aquí vemos pues que en esta etapa que va realmente a partir de los 12 años, 11 años y medio, 12 años, se caracteriza por la construcción de lo que va a ser su personalidad, y es crucial que pueda transitar por ella de forma segura. La adolescencia es muy variable y resulta difícil precisar con exactitud cuándo termina teniendo factores como sociales, económicos y culturales. Normalmente las sociedades más primitivas duran mucho menos que en las sociedades más desarrolladas. Por ejemplo, ustedes ven que en las áreas comarcales, con la primera menarquia de la niña, se hace un proceso o una ceremonia donde ya se plantea a esa niña como mujer. Y tenemos niñas indígenas de 12, 13 años que al tener su primera menarquia muchas veces son víctimas de abuso, porque es abuso mantener relaciones sexuales con una menor, y que las vemos pues embarazadas, no les permiten pues lo que es la maduración en sí, porque la menarquia o la primera menstruación no significa que se convirtió en mujer,
simplemente significa que sus órganos sexuales, en este caso sus ovarios, están produciendo los primeros óvulos que van a ser y que van a transitar por el sistema reproductor para verificar si efectivamente ese sistema reproductor está en condiciones para albergar una vida posteriormente. Sin embargo, esto no quiere decir que la niña o la adolescente está lista para dar a luz o tener o mantener relaciones sexuales propiamente. Entonces, es lo que debemos aprender y procurar promover en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, de que autonomía no significa voy a hacer lo que me da la gana porque yo quiero, porque soy grande. Autonomía significa que he pasado de una etapa hacia la siguiente y que sin embargo todavía me falta desarrollar más cosas, tanto física como intelectualmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Elizabeth, Natalie, Ana, Jessie. Se me salió alguien. Hola. No, por ahora no. Más o menos clara ahí. Perfecto. Es algo que vivo diario, que es del trabajo. Sí, Día ¿usted y trabaja noche. dónde? ¿Dónde trabaja usted, Elizabeth? En Aldeas SOS. Oh, excelente. Sí, ahí hay bastante información, bastante cosas que ver y que guiar, Ay, porque sí. precisamente son estos niños en riesgo social, donde hay una gran gama de situaciones distintas y a la vez similares, porque son niños que son víctimas de situaciones de abuso, que muchas veces pues no son propiamente ellos, pero sí han sido testigos de situaciones de abuso, de alcoholismo, de drogas, de delincuencia, y que, y que llevan la información distorsionada. Entonces, cuando estos niños ingresan a estos sistemas, van a depender mucho de la madre cuidadora. ¿Usted es madre cuidadora? Ahora soy orientadora juvenil. Pero demoré Excelente. casi 11 años en cuidadora. Sí. Y entonces, siento que también la madre cuidadora debe tener un afianzamiento y una personalidad bien estructurada, porque no es solo cuidarlos, es guiarlos, recibirlos con toda esa información distorsionada que traen, tratar de ayudarles a corregir. Y entonces, es bien, tiene que tener una definición y a veces siento que el sistema es hasta cruel con las madres cuidadoras, porque si las madres cuidadoras tienen que dejar a sus propios hijos para ir a cuidar a otros, ¿cierto? Sí, porque cuando yo inicié, tenía una que estaba en segundo grado y la otra no estaba todavía tenía 4 años. Y ya imagínense, ya tienen 22 y 18 años. Wow, sí. Bueno, yo no sé si continuamos, pues, Elizabeth, si usted está lista para lo que es la actividad del PowerPoint. Bueno, yo la tengo aquí, a ver el problemita si me sale. Voy a intentar. Dale, intenta compartir para ver. Yo voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir. Esta es Elizabeth Peña. Vamos a hacer mi presentación de las metas de los adolescentes. Dice, ¿cuál es la meta del adolescente? Los resultados muestran que las metas del adolescente pueden clasificarse en diferentes categorías, como académicos, profesionales, deportivas, familiares, interpersonales, oficios o el ocio, libertad, autonomía, reputación y materiales. Son muchos los adolescentes que se sienten perdidos, que no saben qué tienen que hacer en su vida o por qué están en este mundo. Los adolescentes se sienten perdidos, perdidos.
Es momento de ayudarlos y a seguir el camino. Aprender a establecerse y alcanzar metas es una habilidad importante para tu adolescente porque le ayudas a lograr cualquier cosa en la vida, ya sea a largo plazo o algo pequeño. Para alcanzar las cosas o sentir la motivación suficiente para poder seguir avanzando, hay que fijarse metas a corto plazo para no frustrarse a mitad del camino. Y es que las metas cercanas son la clave del éxito para llegar bien lejos. Las metas personales que deben un adolescente plantear en el ámbito académico es relacionado con iniciando con pasar del bimestre o poder culminar el año. En el ámbito vocacional se refiere al tipo de profesión o oficio al que quiere dedicarse. En el ámbito personal se relaciona con la vida privada o social. Por ejemplo, ser un buen amigo, aprender a jugar fútbol, etc. Objetivos a corto, mediano o a largo plazo. Dependiendo de la proximidad de su relación o otra palabra, realización o otra palabra, de que alejados en el tiempo. Estos objetivos nos estamos planteando, podemos hablar de metas a corto plazo, metas a mediano, a largo plazo. Mencione algunos ejemplos de metas a corto plazo. Con los adolescentes podemos mencionar limpiar el cuarto, pasar el bimestre con buenas notas, pasar un año escolar con buen promedio. Meta a mediano plazo, empezar a levantarse temprano, mejorar la conducta en la escuela, poder entrar al equipo de fútbol. Metas a largo plazo, entrar a la universidad, comprar un carro, tener una casa propia, formar una familia. Eso es todo. Perfecto. Elizabeth, la pregunta es, cuando estaba haciendo el ejercicio de escribir esas metas, ¿no se sintió un poquito identificada con usted misma o con sus hijas? Sí, porque por lo regular uno siempre tiene que empezar a corto plazo, porque si nos hacemos una que es al tiempo, a los años, y pasa el tiempo y no se logra, se puede uno frustrar. O sea que uno va de poco a poco, de menos a más. Sin embargo, esperemos pues que después de haber participado en este curso, haya podido desarrollar o aprender algunas estrategias para guiar o dirigir u orientar en su área laboral a esas adolescentes o varones adolescentes que ingresan pues a su área de trabajo, en el cual usted va a poder pues visualizar elementos y va, sin ser especialista en determinada área, va a poder identificar cosas que le van a ayudar a direccionar a ese niño o adolescente que usted va a estar apoyando dentro de lo que es su ámbito laboral. ¿Cierto? Sí. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Muy bien. ¿Quién más? Está Jessie, está Ana, está Natalie. Yo, profe. Ok, Jessie. El escenario es suyo. Elizabeth, ok, gracias. Sí. Tienes que habilitar el micrófono antes, Natalie, para que no te genere conflicto cuando hagas el compartir. ¿Se ve, profe? Sí se ve, mami. Sí. Bueno.
¿Dónde? Aquí. Bueno, mi nombre es Jessica Pití y voy a presentar mis diapositivas sobre los adolescentes y sus metas. La adolescencia. Cuando somos adolescentes no pensamos mucho en el futuro, aunque tengamos muchos sueños que nos gustaría cumplir en algún momento. Lo visualizamos y tratamos de vivir cada momento. Hay muchos adolescentes que se sienten perdidos, que no saben qué tienen que hacer en esta vida y por qué están en este mundo, se pierden como del camino. Muchos no tienen quien los ayude a encontrar un buen camino y los guíe. Para mí, ¿qué son las metas? Una meta nace cuando decidimos que ha llegado el momento de comenzar a tomar como la decisión para que podamos cumplir los sueños que tanto anhelamos. Las metas que muchas me van a identificar y otras van a identificar a las demás personas. Por ejemplo, la meta principal de todos los adolescentes, o en algunos casos, es terminar sus estudios y emanciparse. Trabajar y poder tener sus propias cosas por medio de sus esfuerzos. Ayudar a su familia en los ingresos del hogar. Muchos soñamos con viajar y conocer muchos países. Tener en algún momento nuestra propia familia, como casarnos y tener nuestros hijos. Ser más amigable y amable con nuestros padres, ya que pasamos de ser grosero y ya empezamos como que a ver que no es correcto hablarle así a nuestro padre. Empezamos como a ver la realidad de cada historia. Y muchas veces soñamos con tener nuestro propio negocio, no nos dejamos llevar por la timidez y mejorar la salud. Y creo que es todo lo que tengo. Ok. Gracias. Jessica, cuando estaba elaborando su trabajo, sus tareas, ¿cómo se sintió? Bueno, yo me identifiqué muy bien, profe, porque yo tengo 19 años y todavía tengo como que esos sueños a pie. Uh-huh. ¿Y estás Y trabajando ahorita? no, soy independiente y trabajo vendiendo cositas, pues tamales, ayuda a mi familia en la casa y así. Ok. Bueno, Jessica, me parece que está muy bien. De todas maneras, ya eso está en la plataforma. Tienes unas ideas familiares muy bonitas que espero que a lo largo de tu adultez, porque todavía eres bien jovencita, esto pues te ayude o te afiance para que puedas empezar a escribir lo que queremos. Dice que lo que se escribe se aprende el doble. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poner en blanco y negro lo que estamos deseando poder cumplir, sin perder de vista que todo va a depender de nuestro esfuerzo propio y la capacidad de resiliencia. Yo creo que yo les hablé a ustedes acerca de la resiliencia, que es la capacidad de superar las adversidades. Y en este mundo pues estamos minados de muchas situaciones adversas, pero aquella persona que tenga la capacidad de ser resiliente y pueda levantarse de las adversidades y tomarlo como una oportunidad, le va a permitir desarrollar y establecer una vida buena, o sea, independientemente de lo que hagamos. Podemos, como tú decías, yo vendo cositas, entonces tienes que ponerte o proponerte como meta, no pensar que yo vendo cositas, yo vendo un producto bueno de calidad que puede ser comercializado a mediana y alta escala y que lo podemos hacer porque somos un equipo familiar que trabaja en conjunto para lograr nuestros objetivos. Yo no sé si ustedes han visto empresas como por ejemplo Anillos Pimpo. Anillos Pimpo es un ejemplo válido de lo que se logra cuando se trabaja en equipo y se hace un producto de calidad. Son anillos de maíz que inicialmente empezaron en una casa donde la madre de familia los elaboraba y los hijos pues
los vendían en una tiendita. Sin embargo, el producto es tan bueno que se fueron haciendo muy populares. Y hoy día Anillos Pimpo se internacionalizó. O sea, yo no sé ahorita en pandemia cómo les está yendo en el negocio, pero antes de la pandemia, Anillos Pimpo, yo pude leer que ya estaban exportando el producto, porque estaban haciendo un producto de calidad y es un producto netamente artesanal, netamente propio de nuestra provincia, porque les comunico que en ningún lugar del país hacen ni anillos de maíz, ni tamales de maíz nuevo tan deliciosos como los chiricanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Que cuando emprendamos o cuando nos propongamos algo, lo hagamos con todo el corazón y con todo el deseo de que eso que hacemos es lo mejor, con calidad. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, familiarmente venden tamales. Y los primeros tamales fantásticos, espectaculares, deliciosos, con todas las normas de salubridad. Sin embargo, cuando te vuelven a vender tamales en otra época, ya los tamales vienen que con mucha hoja, que amargos, que esto, o sea, ya van perdiendo calidad, ya ese cliente se desanima de comprar. Entonces, ese es el secreto de emprender con calidad, confiado en que lo que hacemos sea de primera, siempre, ¿sí? Muy interesante, Jessie, me gustó mucho tu presentación. Gracias, profe. ¿Quién sigue? Yo, profe. A Natalie. ¿Se logra ver la presentación, profe? Sí se ve, Natalie. Okay. Bien, buenas tardes, mi nombre es Natalie Rolova. Hoy les voy a presentar mis diapositivas sobre las metas de la adolescencia. ¿Qué son las metas en la adolescencia? Las metas en la adolescencia son fines a los que se dirigen deseos y acciones de una persona en un tiempo determinado y de esa manera sí poder cumplir su meta. Entre las metas que a mi concepto, pues, y a mi experiencia, pues una de ellas es terminar sus estudios. Esta es una meta sumamente importante para muchos de los adolescentes. Luego está inscribirse a una universidad, llevar una vida más activa físicamente, conseguir un empleo, mejorar nuestra salud física y mental, aprender a hablar inglés u otro idioma, que esto es muy importante y nos va a ayudar a llegar muy lejos, aprender a tocar algún instrumento, aprender a cocinar, viajar alguna vez por primera vez solos, ahorrar dinero, aunque esto nos cuesta, de verdad que a algunos adolescentes nos cuesta, pero bueno, ahí se trata, ¿no? Cambiar algún mal hábito por un buen hábito, tener un pequeño negocio propio. Y bueno, estas son algunas metas que yo considero importantes. Gracias. Excelente. Natalie, eres tú. Ajá. Me gustó mucho, yo no sé si todavía lo puedes poner. Ponlo para compartir. ¿Qué edad tienes, Natalie? 19, profe. 19 años. Ajá. Dentro de las metas que puso Natalie, puso terminar sus estudios de bachillerato. Esa es una meta completa, ¿verdad? Para ti. Sí. Inscribirte en la universidad, pues te inscribiste en este técnico con miras a desarrollar capacidades. Pues tienes que visualizarte en qué área quieres trabajar. Una vida más activa y físicamente. ¿No haces ejercicios, Natalie? ¿O sí No, haces algo? la verdad me cuesta, pero Bueno, te ahí comento a veces lo intento. que ahorita hay un montón de tutoriales en YouTube, personas que de forma gratuita comparten pues sus tutoriales de actividades físicas y están dosificadas en 10, 15 minutos.
que, Ujú. que son importantes pues para desarrollar esas habilidades. No es fácil, pero dado de que tú eres una chica bien joven, puedes crearlo como un hábito. Conseguir un empleo, pues también. Sin embargo, también puedes visualizarte en una forma de emprender algún tipo de actividad que puedas desarrollar de manera independiente. Mejorar la salud mental y física, pues eso se logra con una buena alimentación, con actividad física y pues llevando a tu vida o llenando a tu vida de pensamientos positivos. Una situación importante que quiero que ustedes tengan claro: nuestro cerebro es un órgano inmenso. Sin embargo, los seres humanos utilizamos una pequeña fracción de él mismo, porque ni siquiera los más grandes estudios científicos han logrado descifrar todas las cosas hermosas que hay en nuestro cerebro, que es creación divina. Sin embargo, muchas veces nosotros aprendemos a guardar solo cosas negativas y vamos atiborrando ese cerebro de puras experiencias negativas, de fracaso, de malas relaciones amorosas, de malos sentimientos que recibimos de los iguales. Entonces, ese cerebro, esa pequeña porción del cerebro que podemos utilizar para ser feliz, no la utilizamos porque la estamos ocupando con cosas negativas. Entonces, hay que proponerse en la vida a que todo lo que se mantenga acá en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, sean cosas buenas, cosas positivas, experiencias bonitas y cosas enriquecedoras. Leer un buen libro, ver programas adecuados, que nos vayan a fortalecer. Mira que ella tiene entre sus metas, pasa Natalie, entre sus metas ella tiene aprender otro idioma o inglés, muy bueno. Se supone que uno debe ir afianzando esas capacidades para el idioma desde muy pequeño, pero es una herramienta súper útil para todo lo que emprendamos. No es lo mismo un abogado que un abogado bilingüe. No es lo mismo un psicólogo que un psicólogo que habla inglés. O sea, eso permite, abre muchas puertas y permite desarrollar mucho más allá. Aprender a cocinar, pues Natalie, yo creo que ya sabes cocinar porque ya tienes 19 años, así que Sí, claro, profe. perfeccionar platos más elaborados. Ajá, La meta exactamente. de viajar solo, siempre que tengamos oportunidad de viajar, no la desperdiciemos, intentemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a la edad que ustedes tienen, mi esposo está enfrente y se está riendo de mí. A la edad que ustedes tienen, ustedes no tienen miedo al fracaso, ni a los riesgos, ni a los peligros. Y no es que eso sea del todo positivo, pero sí les va a permitir tener una amplitud para disfrutar esas cosas. Ya después de que uno tiene hijos, que uno tiene responsabilidad y que uno tiene un trabajo y una madurez, es mucho más difícil desapegarse de eso y decir, me voy de viaje, agarro una mochila y salgo a conocer el mundo. Es más difícil porque tenemos otros compromisos y otros aspectos de nuestra vida u obligaciones. Mientras no tengamos obligaciones, mayormente con terceras personas, llámese hijos, esposos, familia propia, entonces podemos explorar este tipo de actividades que van a ser positivas para nuestro crecimiento personal. El ahorrar dinero. Miren, yo sé que la situación económica del país está muy difícil, muy difícil. Para muchos hogares es bien difícil. Pero si nosotros nos ponemos como meta, aunque sea $1, ahorrar por semana, van a ver que el objetivo se logra al final del camino. No es ahorrar como hacen la mayoría de los panameños, que ahorra durante todo el año y el ahorro lo entregan el 1 de diciembre y el 3 de diciembre no tiene un peso en el bolsillo. Ese no es el objetivo para ahorrar. El objetivo de ahorrar es que tú debes ponerte como firme propósito lograr por lo menos ahorrar el 10% de lo que percibes económicamente. El 10%. Por ejemplo, si percibes
el bono de los $100. No lo puedes dejar en la cédula porque todos sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Pero encontrar el mecanismo para aprender a distribuir de manera tal de que podamos de esos $100 que estamos recibiendo, lograr obtener $10 para que sean un fondo de ahorro. Y al final, pues, vas a poder tener un recurso extra que no se dice que uno debe ahorrar pensando en enfermedades. Uno debe ahorrar en función de estas cosas, estas metas que tiene. Por ejemplo, aprender a cocinar platos más elaborados, vas a requerir un curso especializado para aprender a ser chef, por ejemplo. O aprender a inglés, también pues hay cursos online, pero los cursos buenos pues tienen un costo. Y el objetivo de viajar. Hacia ese tipo de metas debe ir direccionado. Y el tema de cambiar los malos hábitos, pues también, y tener un pequeño negocio propio. Muy bien, Natalie, muy bonita tu presentación. Gracias, profe. Ajá. Me falta Ana. Ana. Sí estás en pantalla, mami. Sí se ve. Buenas tardes, profesora, compañeros. Voy a hablarles sobre las metas del adolescente. Como primer punto, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios físicos, fisiológicos, sexuales y sociales que tienen lugar a estos años. Principales la búsqueda representa a como quién quiero ser, cómo quiero ser, qué quiero ser, pasar a primer plano. Las decisiones y proyectos son muy comunes en la adolescencia. Es común escucharnos hablar sobre lo que desean o lo que desean lograr. Muchas como ello, poder ingresar a la universidad, viajar y conseguir un buen trabajo, son las más frecuentes que ocupan estos lugares en la adolescencia. Cuando eres adolescente, no piensas mucho en el futuro, aunque tengas cosas que quieras cumplir. Lo visualizas a largo plazo y vivir el día a día, lleno de tareas y deberes. Pero las metas son sueños pequeños a corto plazo, cosas que quisieras ver realizadas y debes iniciar a trabajar para lograrlo en un tiempo planificado. En el camino nos vamos a encontrar con obstáculos, pero es nunca perder de lo que en resumen, cumplir nuestras metas es el resultado de muchos esfuerzos, pero nunca debemos dejar de soñar. Y como dice la frase de no permite nadie robe. Muchas gracias. Excelente, Ana. Ana, ¿qué edad tienes? 37, profe. 37 años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno. ¿Qué edades tienen? 9 años. Uh-huh. Nada más uno. Uno de 9 años.
Yo me siento identificada con este tema porque, bueno, he terminado una carrera, sigo estudiando, trabajo independientemente, tengo una familia y uno sigue en el ciclo de la vida ayudando a sus hijos y que ellos puedan lograr sus metas también y que lleguen más lejos de su mamá, su papá, también, yo creo, de todo padre. Y con la ayuda de Dios, pues, seguir adelante. Excelente, Ana. Bueno, esperamos de corazón pues que la información que han recibido en este curso sea de utilidad para su vida y que esto pues lo puedan proyectar en sus comunidades, en su lugar de trabajo, con su familia, amistades, que puedan pues con los conocimientos que van adquiriendo en este técnico, desarrollar estrategias pues para ser de utilidad. Porque cuando tú le preguntas a un estudiante de psicología, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿Qué es lo primero que responde un estudiante de psicología? ¿Qué responde? ¿Qué responde? Sí, mi amor, sí. Bueno, yo en mi caso intenté ingresar a psicología por, más que todo, uno tiene miedos en la vida y uno quiere como afrontar esos miedos para ver qué es lo que pasa y ayudar a su familia también porque los niños están creciendo, que no vengan con esas incertidumbres y vamos a tratarlo de ayudar que sean. Resulta ser que los seres humanos tenemos el instinto natural de ayudar, de servir. Entonces, cuando un estudiante de psicología ingresa a la carrera, en primer lugar ingresa para resolver sus conflictos personales. Pero el perfil del egresado es una vocación de servicio para ayudar a los demás. Entonces, el objetivo nuestro debe ser siempre servir a la sociedad, ayudar a nuestros familiares, ayudar a nuestros amigos. Y aunque, por ejemplo, se dice que cuando un psicólogo tiene una situación en el círculo familiar, debe declararse impedido porque puede que esté sesgado, siempre puede ayudar de una u otra manera a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo. Entonces, ese debe ser el objetivo. Todo lo que aprendamos día a día va a permitir desarrollar aptitudes para ayudar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestra comunidad. Entonces, esa es la vocación del psicólogo. El psicólogo debe servir, ayudar, ser un agente de cambio dentro de su área. El psicólogo que no tiene esas características, pues lamentablemente no escogió la carrera adecuada. Entonces, me alegra mucho haber compartido con ustedes este curso. La verdad que es una experiencia distinta el dictar estos cursos de manera virtual. Y yo soy una persona que me gusta mucho interactuar con la gente. Yo soy, no sé si lo notaron, pero yo soy muy expresiva con gestos, con mi forma de hablar y dirigirme, y me gusta escuchar a las demás personas. Entonces, ese es un poquito el inconveniente de este sistema, pues porque no hay ese espacio para que el estudiante o el participante pueda interactuar de manera más activa por la conexión al internet, por tantas cosas que se dan, pues que elementos distractores que no se pueden cubrir igual que como se hace en el aula de clases, pero pues quiero agradecerles la atención y pues su determinación a ser distintos, a crecer y
el haber cumplido con las asignaciones que se dejaron en este módulo, que sentí que fueron asignaciones que eran necesarias para afianzar o reafirmar el conocimiento. Entonces, hay una situación con la plataforma que voy a ver con la rectora para ver qué es lo que está sucediendo ahorita con el tema de la plataforma, que algunos me indicaron que no han podido subir los trabajos. Y pues para que puedan subir todas las asignaciones pendientes y posteriormente pues van a tener los resultados de su evaluación. Así que no sé si hay alguna que quiera decir algo como cierre. Profe, ya no estoy en la primera clase. ¿Hay próximas clases o ya esta era la última? Este es el cierre de la materia. Ah, Elizabeth, es usted, ¿verdad? sí. Listo, lo voy a tomar en cuenta. ¿Alguien más? Listo, pues no habiendo ningún otro comentario, estamos a la orden. Yo voy a permanecer en el grupo de WhatsApp que creó el instituto hasta la próxima semana para que ustedes tengan oportunidad de subir la información o me puedan consultar algo que requieran. Con mucho gusto, estamos a la orden y pues quedamos a la espera pues de ver qué nos contesta el instituto. Gracias. Chao, Hasta luego profe. y gracias en conocerla. Hasta luego. ¿Por qué te enfocas más en la mujer?